Amigos, nuestro tema acerca de la ley de Dios, parte 2. Tema número 1, hablamos de que los 10 mandamientos son escritos con el dedo de Dios, fueron colocados dentro del arca del pacto. Se escribió una segunda ley, Dios la ordenó, Moisés la escribió, pero esta segunda ley, no escrita en tablas de piedra, escrita por Moisés en un libro, fue colocado al lado del arca del pacto. Y la conclusión que nos da la Biblia, tanto el profeta Salomón como Santiago en el Nuevo Testamento, es que debemos colocar nuestras vidas en armonía con estos principios llamados los 10 mandamientos, que nos enseñan dos cosas, o lo resumimos en dos de acuerdo a la Biblia en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el capítulo 6, también en Levítico, capítulo 19, y las instrucciones de Jesucristo, que estos mandamientos nos enseñan o son dos grandes principios. Primer principio, el principio de amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo principio, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hoy, en la segunda parte, vamos a ver que cuál fue la actitud de Jesucristo precisamente con respecto a la ley de Dios, específicamente los 10 mandamientos. Lo primero que vamos a ver es que hay un salmo escrito por David, que es un salmo mesiánico, donde David profetiza la actitud de Jesús concerniente a los 10 mandamientos. Eso está en el Antiguo Testamento, uno de los salmos, Salmo 40, y el versículo número 8 dice así la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que David escribió un salmo. Ese salmo es de la liberación divina por el Mesías, y menciona que la voluntad de Jesucristo hacia el Padre era obedecer su ley, y que la ley escrita con el dedo de Dios estaría en el corazón del Hijo de Dios. Eso es muy importante. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver el propio testimonio de Jesús en el Monte de los Olivos. En San Mateo capítulo número 5 de San Mateo. San Mateo capítulo número 5. Y vamos a ver el verso número 17 y 18 de San Mateo capítulo número 5. Dice así la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que la actitud de Jesucristo hacia la ley de los 10 mandamientos fue de perfecta obediencia al obedecerla. Porque imagínate, ¿qué chiste tiene que el propio autor de la ley, que el propio que escribió la ley en tablas de piedra, viniera a este mundo para hacer lo contrario? No, Dios no es así. Por eso Jesús dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, está en medio de mi corazón. Y Jesús es claro, dice: yo no he venido aquí a abolir la ley, ni los profetas, yo vine fue a cumplirla, o sea, a guardarla. ¿Okay? De hecho, la magnificó. Ahora, ¿cómo Dios nos dio a conocer su santa ley? En el libro de Éxodo capítulo 31, versículo número 18, Éxodo capítulo 31 y el versículo número 18 encontramos la palabra de Dios. Dice así: y dio a Moisés, Jehová Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que la palabra de Dios nos dice en Éxodo 31 y 18 que Dios nos dio a conocer su ley hablándola y escribiéndola. Muchas personas dicen: yo no puedo guardar entonces los 10 mandamientos porque Jesús los abolió, porque eso no es de Dios, eso son las leyes de Moisés. No, para eso es este estudio bíblico, para que tú no repitas como un loro lo que los falsos profetas están diciendo, sino que tú puedas tener exactamente tu fe y tu esperanza en lo que Dios ha dicho a través de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora, saben que ningún ser humano estuvo involucrado en la formulación de los 10 mandamientos, ningún ser humano. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, nosotros encontramos que ningún ser humano estuvo involucrado en hacer los 10 mandamientos. Escúchame bien, Dios usó 40 autores bíblicos, 40 profetas. La Biblia es escrita en un periodo de 1600 años, 16 siglos, 1500 años. Y sabes una cosa, lo único que Dios se preservó, que está escrito en la Biblia, son los 10 mandamientos. Lo único que Dios dijo: esto lo escribo yo. Así que lo único que tú puedes encontrar en la Biblia que Dios escribió y que Dios no delegó a nadie, a ningún ser humano, son los 10 mandamientos. Así que vamos a leer eso en la Biblia. Eso está ahí en la Biblia. Éxodo capítulo número 20. Dice así la palabra de Dios. Éxodo capítulo número 20 dice así. ¿Ok?
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nótese que los dos primeros versículos de Éxodo capítulo 20 nos dicen que Dios, antes de escribir esta ley en tablas de piedra con su dedo, with his finger, con su dedo, primero Dios la habló. Por eso entonces nota el versículo 2, vuelvo a leer el versículo 1 y 2 de Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En pocas palabras, te entrego esta ley porque yo te he salvado. Dios no le está diciendo al pueblo que el pueblo se va a salvar por salvar la ley, por guardar la ley. Dios le está diciendo al pueblo: tú vas a guardar esta ley en respuesta a que yo te saqué de Egipto. O sea, primero te lavé y te bauticé en mi sangre, y ahora tú vas a guardar mis preceptos. Eso es lo que pasa cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nos bautizamos, aceptamos a Jesús, y después que estamos bautizados ponemos nuestra vida en armonía con estos principios. El principio de amar a Dios, amar al prójimo, expresado en 10 mandamientos. O sea, Dios nunca te dice a ti, ni en la Biblia, ni en el Antiguo, nunca vas a encontrar un versículo en la Biblia que te dice que tú vas a guardar los mandamientos para salvarte. Jamás. Tampoco el pueblo de Israel lo iba a guardar porque se va a salvar. O sea, el pueblo de Israel iba a guardar los 10 mandamientos en respuesta a que Dios los sacó de Egipto. Escucha bien. Primer mandamiento: no te das dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente de Jehová al que tomare su nombre en vano. Número 4. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Sí, mi querido amigo, el día del sábado. No es el día domingo, no es el día viernes, no, es el día del sábado. La Biblia lo dice aquí. Acuérdate del día del Shabbat, del sábado. Y dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de la semana es reposo. O sea que la Biblia dice que el séptimo día de la semana es el sábado. Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, Dios le está diciendo: no hagas ninguna obra que vas a hacer de las normales que haces el día viernes. Tienes 6 días para trabajar, yo te voy a dar el sustento, pero este día no vas a trabajar para buscar el alimento, ni para buscar tus recursos económicos. Este día vas a trabajar simplemente en las cosas espirituales, o sea, el reposo de Jehová. Reposo de Jehová significa estar en la presencia de Jehová y abstenerse de cualquier cosa común que yo puedo hacer durante los 6 días primeros de la semana. Y Dios dice: ¿por qué vas a guardar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. El séptimo día es el sábado. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿quién fue el que habló? Es Dios. Y Éxodo 31:18 nos dice que Dios no solamente habló, sino que lo escribió. Y te vuelvo a repetir: lo único que está en la Biblia que está escrito por Dios son los 10 mandamientos. O sea, ningún ser humano tuvo ninguna intervención en los 10 mandamientos. Ningún ser humano estuvo involucrado en la formulación de los 10 mandamientos, porque no son del ser humano. Los 10 mandamientos no son de Moisés. Los 10 mandamientos son de Jehová Dios, el Creador. Ahora, si tú amas a Dios, tú no vas a tener dioses ajenos. Si tú amas a Dios, tú no vas a estar adorando imágenes. Si tú amas a Dios, tú vas a respetar el nombre de Dios. Y si tú amas a Dios, si tú lo amas, también vas a respetar el día sábado, que es el día de Dios. Eso sí lo amas. Ahora, ¿qué pasa con el prójimo? Mandamiento número 6. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El primer mandamiento con promesa. Mandamiento número 7. No matarás. La vida la da Dios. Mandamiento número 8. Mandamiento número 6. No matarás. Mandamiento número 7. No cometerás adulterio. Ni la fornicación ni el adulterio nos van a beneficiar. Dios ha establecido el sexo santo dentro del estado de matrimonio. Fuera del estado de matrimonio vamos a convertir una bendición en una maldición y nos hacemos daños a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Mandamiento
Número 8, no hurtarás. En pocas palabras, no estés robando. Mandamiento número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dios quiere que tú protejas la dignidad de tu prójimo, no que andes chismeando ni desbaratando al ser humano en las redes sociales, hablando mal de la gente. O sea, cuídate de hablar mal de tu enemigo, de las personas, porque con la misma vara que tú mides, también Dios te va a medir a ti. Así que siempre protege la dignidad de tu prójimo, ¿verdad? Número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo del prójimo, no su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, no debes codiciar. Así que, escúchame bien. Estos 10 mandamientos, que se resumen en amar a Dios y amar al prójimo, nos enseñan que Dios es el gobernante de los cielos y de la tierra. Nos enseñan que los 10 mandamientos reflejan el carácter sagrado de ese Dios de amor. Y nos enseñan que no existe ningún gobierno universal que no tenga leyes. No existe ningún gobierno en este planeta Tierra que no tenga una constitución, si no, no puede ser una república soberana e independiente. Tiene que tener leyes, tiene que tener constitución. Mucho menos entonces esperar que haya un Dios de orden, que nosotros digamos que Dios vino a abolir su propia ley. Eso es totalmente absurdo. ¿Okay? Número 2. La sociedad no puede vivir si no hay reglas formuladas, si no existe comunidad, si no existen departamentos o estados, si no existen alcaldías, gobernaciones. O sea, debe estar formuladas las reglas. Mucho menos un Dios de poder va a vivir sin reglas. Número 3, los hombres no pueden formular negocios si no existen reglamentos. Si no hay reglas, no pueden funcionar negocios. Si no hay reglas, no pueden funcionar automercados. O sea, si no hay reglas, no se pueden vender carros. Existen pólizas, reglamentos. Las compañías tienen reglamentos. O sea, tú jamás podrás hacer un negocio si no formulas leyes, si no formulas reglas. Mucho menos un Dios de amor, de misericordia, va a vivir alocadamente sin ninguna ley. Número 4, todo deporte profesional que existe en este mundo, para ser profesional tiene que tener leyes, tiene que tener una ley del deporte, de reglamento. Entonces, la naturaleza misma tiene las leyes de la gravedad. Entonces, no vayas a pensar que Jesucristo vino a este mundo y que Jesucristo abolió la ley, porque eso era por el Antiguo Testamento, ni mucho menos vayas a caer en la ignorancia de pensar que no vas a guardar la ley de Dios porque Moisés fue el que la escribió. Por eso, mi querido amigo, es hora de que de verdad nosotros podamos demostrar que amamos a Dios. Es hora de abandonar la filosofía, las tradiciones de los hombres y colocar nuestra vida en armonía con la palabra de Dios, con lo que está escrito acerca de la ley de Dios. Mi deseo es que este estudio bíblico te haya ayudado para que tú puedas colocar tu fe y tu vida en la Biblia y no en las tradiciones de los hombres. Y que cada día podamos confiar que el mismo Jesús que escribió los 10 mandamientos, que vino a este mundo y nos los enseñó, que vivió perfectamente y que nos dio el ejemplo, murió por nosotros, resucitó y vendrá a buscarte por segunda vez. Él pesa las intenciones del corazón. Él sabe hacia dónde están tus inclinaciones. Jesús desea que nosotros lo aceptemos y que podamos vivir su ejemplo amando la ley de Dios. Que podamos decir como Él lo dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Permíteme orar por ti. Gracias, Señor, por este estudio bíblico. Ayúdanos a poner nuestra vida en armonía contigo. En el nombre de Jesús. Amén.